nosotros el doctor Pedro Bustos. Doctor, bienvenido a Noche Express. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, como siempre. Así que bueno, aquí estamos en la Noche Express. Esta es una semana media especial, ¿no? Porque es la semana de la neumonía, es la semana de... las enfermedades obstructivas. Las enfermedades obstructivas, sobre todo con los chicos que tantos problemas traen, y además el susto de los padres, sí, ¿no? Porque realmente uno no sabe cómo actuar según las características de este tipo de enfermedades. Exactamente, es uno cuando inclusive dice la palabra neumonía, realmente da una connotación de preocupación. Uno visualiza en la cara del padre cómo se transforma, ¿no? Sí. Y a veces vienen con esto de que podrá ser una neumonía y ya vienen muy preocupados. Y bueno, la neumonía realmente es un problema a nivel mundial muy importante. Los organismos internacionales, fundamentalmente la ONU, la Organización Mundial de la Salud, hay una agrupación contra la neumonía, están muy en alerta fundamentalmente porque no bajamos de 1.800.000 de niños muertos por año menores de 5 años. ¿Todo el mundo? En todo el mundo, son cifras bastante importantes. Pedro, ¿no? A veces uno en la ignorancia o en el miedo dice, no, es una pulmonía, no es una neumonía. ¿Cuál es la diferencia entre pulmonía y neumonía? No, son sinónimos. A veces utilizamos unos pseudo sinónimos para, por esto que yo hablaba de que tranquilizar a los padres, ¿no? Pero la neumonía es neumonía y no hay pulmonía. Era una terminología que se usaba mucho antes, hoy por hoy ya no se usa más. La pulmonía. Exactamente, hoy hablamos de neumonía, bronquitis o neumonía. Bueno, ¿cómo o de qué manera, cuáles son las características, cómo nos damos cuenta los padres cuando un chiquito puede tener ese principio o puede estar con neumonía? Mucho tiene que ver las edades en esto. Fundamentalmente, cuanto más chicos, a veces son más inespecíficos los síntomas. ¿A qué me refiero? Un chico menor de 1 año, donde la neumonía es altamente peligrosa, puede empezar a dejar de comer nomás. En las primeras horas empieza a rechazar el alimento, puede a veces tener fiebre, puede tener un quejido respiratorio, puede hacer hasta pausas de apneas, como que se queda sin aire a veces, puede tener dolor abdominal, y a medida que van aumentando las edades empieza la tos, la dificultad para respirar, lo que se llama puntada de costado, que a veces dicen me duele la panza porque la neumonía está en la base de los pulmones y puede manifestarse por dolor abdominal solamente. Y bueno, ahí está siempre la sospecha del médico, ¿no? Porque no todas las neumonías se puede ocultar los típicos signos de una neumonía, porque a veces vos lo agarras en un momento de la evolución del comienzo y decís, no, esto parece una virosis, todo. Por eso lo importante que nosotros a veces insistimos en la consulta, que esto recién empieza, tiene 12 horas o menos de 24 horas, signos de alarmas, y fundamentalmente ante cualquier duda volver al consultorio o recurrir a la guardia. Y saber fundamentalmente, aparte de esto que estamos hablando, que hay grupos de riesgo, que son los extremos de la vida, y en los niños fundamentalmente la edad es un factor de riesgo. Por ejemplo, niños menores de 5 años o niños menores de 1 año, una neumonía, la posibilidad de complicarse es mucho mayor. La falta de lactancia materna, una patología crónica, como puede ser una diabetes, un asma grave, un HIV en un niño, una enfermedad sanguínea que baje las defensas, un chico que haya sido trasplantado, o sea, cualquier chico con una enfermedad crónica, la neumonía generalmente tiene mucha más posibilidad de complicarse, ¿no? Pasando los 5 o 6 años, ¿es menos la posibilidad de contagio? ¿O cómo se contagia en este caso? El contagio, fundamentalmente es por vía respiratoria. Lo transmite una persona que puede o no estar enferma. Esto a veces llama la atención, como decir, ¿cómo puede ser que si no está enferma me contagie? Hay adultos que generalmente somos portadores de un bichito muy conocido que es el neumococo, por lo cual últimamente se han introducido vacunas contra eso, pero es importante saber que puede o no estar enfermo el adulto que generalmente lo traslada,
y a veces de los mismos chicos, ¿no? La vía de contagio siempre es vía respiratoria. Para esto hay vacunas. Cuando nacen los chicos hay que tener un plan de vacunación especial. ¿Cómo es el tema? Las vacunas fundamentalmente para las neumonías por neumococo se introdujeron el año pasado. Era una vacuna muy cara que solamente algunos podían adquirirla. Hoy por hoy realmente es un avance muy importante. Es una vacuna que el nombre comercial es Prevenar, que se coloca a los 2 meses, 6 meses y al año, ¿no? Por suerte ya está, y después tenemos para mayores de 2 años, también gratuita, la Pneumo 23, que es para otro tipo de neumococos, porque hay que saber esto, mamá, por más que haya vacunas, los neumococos son 94, y las vacunas tenemos una que es para 13, que es la de menores de 2 años, y la mayor de 2 años es para 23, o sea que estamos bastante cubiertos, pero esto no significa que hay que bajar los brazos, estar alerta ante estos síntomas fundamentalmente, y saber que si su hijo tiene alguna enfermedad crónica y empieza con fiebre, la predisposición de cualquier infección que se complique es mucho mayor, por eso concurrirá al médico para que el médico lo examine y le dé el antibiótico adecuado, ¿no? Yo sé que no es la especialidad de gustos, pero yo decía al principio, cuando hacíamos la presentación, que también los viejitos, las personas mayores, y vos acabas de decir, los dos extremos de la vida, cuando nace y cuando está cerca de fallecer, es un gran problema de los viejos, ¿no? De las personas mayores. Por lo general comienzan con una neumonía y lamentablemente terminan, no en todos los casos, con el fallecimiento. Exactamente. A nuestra edad, de cada 100 que adquirimos una neumonía, para darte un ejemplo, entre un 2 y un 3% tiene posibilidad de complicarse. Pero pasados los 80 años, casi el 80% se complica, ¿no? Es muy significativo. ¿Y no hay manera de prevenir a los abuelos con alguna vacuna? Fundamentalmente, yo siempre hablo en esto. La vacuna de la gripe, porque las neumonías, si bien son por neumococo, hay neumonías virales. La vacuna de la gripe y esta vacuna de la Pneumo 23 que se tienen que colocar, ¿no? Fundamentalmente. Y yo hablo también de, como es respiratoria la vía de transmisión, airear los ambientes, que los ambientes estén libres de enviciado, que la gente no esté ahí, que cuando es un abuelo y hay alguien enfermo, que se ponga un barbijo, lavarse bien las manos, una alimentación adecuada, y bueno, en base a esto, que parecen a veces cuestiones muy sencillas como el lavado de manos, la cantidad de infecciones que transmitimos, de bichos, que transmitimos con las manos, que a veces no hablamos de sucia, ¿no? No hablamos de sucia en cuanto a tierra, barro, lo que sea, sino hablamos de contaminadas, que llevan gérmenes, que uno no se lava. Por ejemplo, insistimos mucho, lavarse las manos antes de comer, después de ir al baño, fundamentalmente para que a través del alimento no ingresen algunas gérmenes y nos produzcan infecciones. Bueno, realmente interesante y preventivo, ya hemos mostrado cómo se previene. ¿Cómo está este tema en esta ciudad, en esta región? ¿Hay muchos casos de neumonía? ¿Está controlado? Generalmente uno cuando habla ve a nivel general y a nivel local y hace su comparación, yo creo que estamos bien, por una sencilla razón: tenemos vacunas, tenemos una buena distribución en cuanto a la accesibilidad, tenemos 12 centros de salud, un hospital regional, o sea que realmente yo creo que ningún venadense está a más de 10 cuadras de un centro de salud y de una atención, ¿no es cierto? Tenemos las 24 horas de atención médica, que no siempre se da, y paralelamente en este cuadro comparativo, el 75% de las muertes se dan en países de África y de Asia, ¿no? Algo de Latinoamérica hay, pero es la accesibilidad lo que a veces dificulta que los chicos lleguen a tener un tratamiento adecuado, ¿no? Nosotros en Venado Tuerto creo que tenemos las condiciones para seguir mejorando, y bueno, y lo que dijimos nosotros, y creo que va a ser el eje, vacune bien con todas las vacunas que hay gratuitas, no hay que comprar ninguna hasta ahora para la neumonía, y fundamentalmente concurra al médico, y hay antibióticos en todos los centros de salud para atender esta necesidad. Pedro, muchísimas gracias. Gracias a vos. Y bienvenido nuevamente a nuestro programa. Bueno, y gracias como siempre. El doctor Pedro Bustos.